Presidente de México. Materia: Historia del Derecho Mexicano. Maestra Grecia Sánchez Rodríguez. Alumnos: González Espinosa y Leopalberto, Carlos Castillo, Osvaldo Beso Félix. Grupo 1-4. Historia de los presidentes de México. Desde 1822 existieron los primeros gobernantes de México después de la independencia. Agustín de Iturbide fue el primer gobernante y emperador después de la independencia, quien fue militar y político perteneciente a la nobleza española y se rebeló a los españoles. El segundo emperador y mandatario de México fue Maximiliano de Habsburgo, pasando de un sistema imperial a un sistema democrático y de presidencias. En la actualidad han pasado 65 presidentes de México nombrados de diferentes formas. Algunos han sido reelectos o postulados por más de una ocasión en un lapso de 106 periodos, de los cuales han sido 51 presidentes constitucionales, 33 presidentes interinos, 6 presidentes sustitutos, 6 presidentes provisionales, 6 vicepresidentes y 4 presidentes factos. Los presidentes institucionales es el presidente que ha sido electo para el cargo según los mecanismos dispuestos por la Constitución vigente, es decir, han sido electos democráticamente por el pueblo. Presidente interino es el designado mediante el mecanismo de constitución correspondiente para ocupar temporalmente la presidencia en ausencia del presidente constitucional. Presidente sustituto es el designado para concluir el mandato constitucional interrumpido por renuncia, incapacidad o muerte del presidente de México. Presidente provisional es el que transitoria y brevemente ocupa la presidencia en tanto la instancia legal faculta y elige un presidente constitucional, interino o sustituto. Vicepresidente es la figura establecida por la Constitución desde 1829, por medio de la cual el vicepresidente suplirá las ausencias temporales o definitivas del presidente constitucional, sin que asumiera o convirtiera en presidente interino, sustituto o provisional. Y presidente facto, que es el que asume el cargo sin mediar ningún mecanismo constitucional. El primer mandatario constitucional de México fue José Miguel Ramón Adauto Fernández, mejor conocido como General Guadalupe Victoria, originario de Durango. Ocupó la presidencia el 10 de octubre de 1824, quien también fue diputado, senador y gobernador de Veracruz. El general Guadalupe Victoria supo sobrevivir a la mediana honestidad, siempre dispuesto a servir a la patria y no al poder, conocido como un hombre de institucionales leyes, destacando su voluntad, su lealtad, y fue inquebrantable para realizar sus propósitos personales con respecto a los derechos, costumbres y tradiciones. Algunos de los presidentes electos más destacados fueron Antonio López de Santana, quien fue un dictador vitalicio, quien tomó el cargo de la presidencia en 11 ocasiones, aunque el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 ocasiones. También Porfirio Díaz, quien fue un militar mexicano, quien ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones y ocupó la presidencia un periodo de 31 años, una extensión sin precedentes, de 1884 a 1911, quien ocupó la presidencia por primera vez de forma interina. Y Nicolás Bravo Rueda, político y militar mexicano, quien participó en el bando de insurgentes de la Guerra de Independencia, presidente en 3 ocasiones. De los presidentes sustitutos más destacados existió José Joaquín Herrera, quien fue militar y político moderado, quien ocupó en 3 ocasiones el cargo de la presidencia de México, personaje decisivo durante la intervención de Estados Unidos en México, así como la reconstrucción del país posterior al conflicto de 1847.
Algunos de los presidentes destacados interinos fueron Mariano Paredes, político militar, quien asumió el cargo de manera interina a la presidencia de México en 1846, tras un golpe de Estado, y estuvo al frente del país al principio de la intervención de Estados Unidos en México. Paredes pudo ser juzgado por traición a la patria, pero a nadie le importó, ya que disponiendo de su mejor división del ejército mexicano, era indispensable para enfrentar a Estados Unidos si intentaban invadir México. Otro de los presidentes interinos fue Pedro José Lascurain, quien fue abogado y político mexicano y fungió como presidente de México por tan solo 45 minutos el 19 de febrero de 1913, tras la forzada renuncia de Francisco I. Madero. Los presidentes provisionales más destacados han sido José Mariano Salas, quien fue un político y militar mexicano, quien desempeñó el cargo de presidente de México en 2 ocasiones y formó parte de la regencia del Segundo Imperio. Y Manuel Lombardini, político y militar conservador, quien desempeñó el cargo de presidente de México en 1853, quien entró al ejército a los 12 años y combatió en la Guerra de los Pasteles en 1838. De los vicepresidentes más destacados existió Valentín Gómez Farías, quien fue un médico político mexicano, quien desempeñó el cargo de vicepresidente de México en 5 ocasiones en las ausencias de Antonio López de Santana, y fue la única persona en historia de México que ha participado en la elaboración de 2 constituciones federales en 1868 y fue declarado benemérito de la patria. Y de los presidentes factos más destacados existió Rómulo Díaz de la Vega, quien fue un militar y político mexicano que luchó contra los federalistas y fungió como presidente facto en 1855. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos, cargo que ocupó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. En 1821 lanzó el Manifiesto de Santa Fe y se declaró contrario a Iturbide, postura que mantuvo al colaborar con Santana en la proclamación del Plan de Casamata. Apoyó la Constitución de 1824. Con su mandato se inauguró en el país la forma republicana de gobierno. Desde el poder, Victoria enfrentó 3 problemas principales: la difícil situación económica, el deseo de Estados Unidos de negociar una nueva línea divisoria para adquirir Texas y las ambiciones de diversos caudillos. Vicente Guerrero fue presidente constitucional de México del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. El 15 de septiembre de 1829, siendo aún presidente, Vicente Guerrero expidió el decreto de abolición de la esclavitud, del cual había sido promulgado por Miguel Hidalgo en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810. José María Bocanegra fue el presidente interino de México del 18 al 23 de diciembre de 1829. Combatió personalmente la rebelión del vicepresidente Anastasio Bustamante. Pedro Vélez, periodo de gobierno del 23 al 31 de diciembre de 1829. El mismo día quedó integrada una junta de gobierno con Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar, que estuvo en funciones hasta el 31 de diciembre del mismo año, cuando entregó el Poder Ejecutivo Federal a Anastasio Bustamante. Primer periodo de gobierno del 1 de enero de 1874 hasta el 13 de agosto de 1832. El segundo periodo de gobierno del 19 de abril de 1837 al 18 de marzo de 1869. Tercer periodo de gobierno, 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Deshecha la Constitución de 1824 y aprobada las 7 leyes que creaban la República Centralista, sustento del Partido Conservador, fue llamado nuevamente a gobernar el 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de 1839. Melchor Musquin, periodo de gobierno del 14 de agosto al 24 de diciembre de 1832.
Al asumir el cargo de presidente interino, estaba supliendo a Anastasio Bustamante, quien había salido a combatirle a Santa Anna. Múzquiz tenía el aprecio de todo el mundo debido a su honradez. Manuel Gómez Pedraza fue presidente constitucional de México del 24 de diciembre de 1832 al 31 de marzo del año siguiente. A finales de 1832, en la hacienda de Zabaleta, Antonio López Santana y Anastasio Bustamante decidieron colocar a Gómez Pedraza en la presidencia para concluir con el periodo que debió cubrir originalmente hasta marzo de 1833. Valentín Gómez Farías fue el vicepresidente en ejercicio a la presidencia del 3 al 18 de junio de 1833, del 3 de julio al 27 de octubre de 1833, del 15 de diciembre de este año hasta el 24 de abril siguiente y por último del 24 de diciembre de 1846 al 21 de marzo de 1847. Promovió importantes iniciativas tendientes a reformar el gobierno. Intentó separar la Iglesia del Estado, abolir los privilegios del clero y del ejército, destruir el monopolio religioso en la educación y utilizar los bienes eclesiásticos para pagar la deuda pública. Miguel Barragán fue presidente interino de México del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Como gobernante, sus mayores prendas fueron la honestidad, la austeridad. Le tocó conducir a la República del federalismo al centralismo. José Justo Corro fue el presidente interino de México del 27 de febrero de 1866 al 19 de abril de 1837. Le correspondió poner en vigor la nueva constitución redactada por los centralistas conservadores que ponía fin al sistema republicano federal. La nueva ley abrogó el voto universal y lo limitó a las personas que supieran leer y escribir. Nicolás Bravo ocupó la presidencia de México en 3 ocasiones, del 11 al 17 de julio de 1839, como sustituto con la misma designación del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo del año siguiente, y como presidente interino entre el 28 de julio y el 6 de agosto de 1846. En 1842 disolvió el Congreso que pretendía discutir una constitución contraria al caudillo veracruzano. Francisco Javier Echeverría fue el presidente interino de México del 22 de septiembre al 10 de octubre de 1841. Logró aumentar en 10% el impuesto al consumo. Valentín Canalizo fue el presidente sustituto de México del 7 de septiembre de 1843 al 4 de junio del año siguiente y presidente interino del 21 de septiembre al 6 de diciembre de 1844. Impuso que los asuntos de gobierno deberían ser resueltos por la mayoría de los votos de los ministros. Antonio López de Santana promulgó las 7 leyes las cuales dieron paso a un periodo de conservadurismo. Mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado a favor de Estados Unidos, que se comprometió a pagar una indemnización de $15 millones a México. Martín Carrera fue el presidente interino de México del 14 de agosto al 12 de septiembre de 1855. Dedicó los días de su gobierno a tratar de conciliar los intereses de los conservadores. Ignacio Confort fue presidente interino de México del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857 y constitucional del 1 al 17 de diciembre de 1857. Enfrentó diversas rebeliones encabezadas por el clero, que se oponía a la implantación de leyes reformistas. Inicialmente apoyó la creación de la Constitución Liberal de 1857, a la que terminó por desconocer mediante un autogolpe de Estado que dio origen a la Guerra de Reforma. Benito Juárez ocupó la presidencia del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. La Guerra de Reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio y la restauración de la República. Félix María, presidente interino del 11 de enero al 24 de diciembre. Su gobierno tuvo que combatir al de los liberales que encabezaban Benito Juárez. Comenzaba así la Guerra de Reforma. En la presidencia fue casi una figura decorativa, pues el destino del país se definía en los campos de batalla, donde los militares Luis G. y Miguel Miramón
tenía el mandato de 1858. Manuel Robles Pazuela, presidente provisional del 24 de diciembre de 1858 al 21 de enero de 1857. Creyó que podría medir entre liberales y conservadores e intentó convocar a las facciones para nombrar una junta de representantes a fin de elegir a un nuevo presidente capaz de garantizar la paz y la estabilidad del país. José Ignacio Pavón, presidente interino del 14 al 15 de agosto de 1860. Asumió provisionalmente la presidencia solo para transmitir legalmente el poder a favor de Miguel Miramón. Miguel Miramón tenía 27 años cuando asumió la presidencia, ejerciendo el mandato desde el campo de batalla. Aunque conservador, estaba lejos de posiciones radicales, favorecía el cuidado de la hacienda pública, la aplicación expedita de la justicia y el bienestar individual, aunque también evitó limitar el poder político y económico de la Iglesia. Juan Nepomuceno Almonte se desempeñó como lugarteniente del Segundo Imperio Mexicano entre el 20 y 28 de mayo de 1864. El 20 de mayo siguiente asumió el cargo del lugarteniente del imperio, siendo su principal misión recibir a Maximiliano en Veracruz y entregarle simbólicamente el poder. Maximiliano de Habsburgo, emperador de México el 28 de mayo de 1864 al 15 de mayo de 1877. Fue a disposiciones de gobiernos más bien liberales, le restaban apoyo al Partido Conservador. Sebastián Lerdo Tejada ocupó la presidencia entre el 18 de julio de 1872 y el 20 de noviembre de 1876. En su mandato avanzó en la pacificación del país y desangrado por constante guerra y levantamiento desde la consumación de la independencia en 1821. El 23 de septiembre de 1873 elevó a rango constitucional la ley de reforma, en consecuencia depuso a los jesuitas y a los hermanos de la caridad. Inauguró el ferrocarril de México a Veracruz, buscó la eliminación de los cacicanos y la integración del país. José María Iglesias, presidente legalista del 28 de diciembre de 1876 al 15 de marzo de 1877. Durante su gestión redactó un opúsculo titulado Estudio Constitucional sobre facultad de la Corte de Justicia, cuyos enunciados encontraron fuerte oposición por parte del Poder Ejecutivo. Una ley para contrarrestar a la Corte fue promovida y promulgada en mayo de 1876. Juan Méndez, presidente interino entre el 16 de diciembre de 1876 al 17 de febrero de 1877, decretó la obligatoriedad de la educación primaria, todo bajo su estricto programa liberal fundamentado en la Constitución de 1857, en la Ley de Reforma y en los capítulos en el Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz, presidente de facto del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876 y el 17 de febrero al 5 de mayo de 1877, fecha en que inició noviembre de 1888. Volvió a ocupar la presidencia desde el 1 de diciembre al 1884 hasta el 25 de mayo de 1911. La paz que impulsó durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia de México. Francisco León de la Barra, presidente interino del 26 de mayo al 6 de noviembre de 1911. Su gobierno debía garantizar la transición entre la dictadura dispuesta y el nuevo régimen. Sin embargo, mediante intrigas y remociones en su gabinete, logró la división interna del maderismo. Asimismo, al emprender una feroz campaña contra las tropas zapatistas, consiguió el rompimiento entre estos y Madero. Francisco I. Madero, presidente constitucional del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Su mandato presidencial se caracterizó por encabezar un gobierno democrático pero poco identificado con las clases marginadas y por conservar en su gabinete antiguos porfiristas. Pedro Lascurain, presidente interino durante 45 minutos, el 19 de febrero de 1913. Sus únicos actos de gobierno fueron tomar protesta y nombrar a Victoriano Huerta secretario de Relaciones Exteriores, para después presentar su renuncia y que éste accediera a la presidencia por mandato constitucional. Victoriano Huerta,
presidente interino del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Huerta gobernó de manera interina para pacificar a los maderistas. Francisco S. Carvajal, presidente interino del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Su gobierno aceptó entrar en tratos con los constitucionalistas triunfantes y nombró una comisión presidida por el general José Refugio Velasco, instituida en Teoloyucan, Estado de México, el 15 de agosto de 1914. Con los tratados de Teoloyucan se licenciaba al Ejército Federal. Venustiano Carranza, presidente constitucional desde el 1 de mayo de 1917 y hasta el 21 de mayo de 1920. Durante su gobierno, Carranza se dio a la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes y hacer valer la Constitución que había sido promulgada. Eulalio Gutiérrez Ortiz. Su gabinete era compuesto por Lucio Blanco en Gobernación, José Vasconcelos Calderón en Instrucción Pública y Bellas Artes, Valentín Gama, entre otros. Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 y durante esos 6 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. Álvaro Obregón, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Durante su mandato, intentó concluir el proceso de pacificación nacional que inició Adolfo de la Huerta y comenzó la repartición de las tierras a los campesinos del Estado de México y Morelos como parte de su proyecto de reforma social. Plutarco Elías Calles, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria. Durante su mandato también se inicia la llamada Guerra Cristera debido, entre otras cosas, al artículo 27 de la Constitución y porque la Iglesia debía registrarse para poder ser oficial y pagar cuota al gobierno. Calles hizo cumplir dichas medidas por medio de la fuerza, lo que agravó el conflicto que no terminaría hasta 1929. El 4 de marzo de 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Este partido nació como Federación de Partidos Políticos Regionales, grupos políticos diversos, generales y caudillos sobrevivientes de la lucha armada. Emilio Portes Gil. Los principales aspectos de su política eran similares a la de sus antecesores. La reconstrucción económica encaminada a modernizar el país y convertirlo en una nación capitalista, establecer definitivamente la hegemonía del Estado sobre toda la sociedad para administrar los beneficios económicos. Pascual Rubio, presidente constitucional del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932. Reconoció la Segunda República Española, expidió leyes en favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de culto, delimitó los territorios peninsulares, amplió la red telefónica. Abelardo L. Rodríguez, presidente sustituto del 3 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Durante su presidencia promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Plan sexenal de 1934 a 1940. La reforma educativa con la instauración de la educación socialista. Política obrera dio el impulso al sindicalismo en México al consolidarse la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936 con el apoyo del presidente. Expropiación de ferrocarriles nacionales de México en 1937, expropiación petrolera en 1938, la transformación del PNR al PRM en 1938, la reforma agraria y la apoyó la integración de la Confederación Nacional Campesina, la CNC,
en 1938, con dotación de tierras a los campesinos a través del ejido de manera colectiva. Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. El restablecimiento de las relaciones binacionales entre Estados Unidos de América y México, al reunirse en la Ciudad de México ambos presidentes. Desde el gobierno, Ávila Camacho apoyó la desaparición del sector militar en el Partido de la Revolución Mexicana y la creación de un nuevo sector que sería la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CENOP. La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la Segunda Guerra, México aumentó sus exportaciones de materia prima y participa por primera vez en una guerra internacional. Modificó el artículo 3 constitucional al quitarle el concepto de educación socialista a través de Jaime Torres Bodet. Por motivos de la guerra se llevó a cabo un programa de migración temporal a los Estados Unidos para realizar trabajos agrícolas. Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. En 1946 se vuelve a transformar el PRM en el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Constituyó la ciudad universitaria única en el mundo por su estilo y dimensiones. El Instituto Politécnico, la Escuela Nacional de Maestros, la Zona Naval de Veracruz y la Escuela de Aviación Militar en Zapopan. Se desarrollaron amplios programas de vivienda popular, dando como resultado entre ellos la construcción de ciudad satélite y multifamiliares Juárez y Alemán. Así también el territorio de Baja California Norte se transformó en estado. En cuanto al turismo, el gobierno de Miguel Alemán se destacó por su fuerte apoyo al tal sector, citándose a veces el incremento del turismo en Acapulco como parte de su obra. Otro hecho importante en el mandato de Alemán Valdés fue el derecho por primera vez al voto de la mujer en las elecciones municipales. Suscrito con Estados Unidos un tratado temporal para que campesinos nacionales trabajaran en el sur estadounidense. Adolfo Ruiz Cortines, la ley antimonopolios la fundó él en contra de los acaparadores que especulaban con los precios. Durante su gestión como presidente de la República se aceleró el reparto agrario, entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país. El presidente Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución con la finalidad de conceder a la mujer iguales derechos políticos que al hombre, logrando que se concediera el voto a la mujer mexicana y el derecho a ser votada. Creó el Instituto Nacional de Vivienda. Adolfo López Mateos reformó la Constitución de la República para establecerse la participación de las minorías en el Congreso de la Unión, además de la de los diputados del partido, y por sus iniciativas fueron aprobadas las nuevas leyes orgánicas de secretarías de Estado y federales de Turismo y del Trabajo. Se creó el ISSSTE, impulsó la educación pública al establecerse el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Gustavo Díaz Ordaz, en 1967 se firmó en la capital de la República bajo su auspicio el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el organismo para la proscripción de armas nucleares de América Latina. Emprendió obras del metro en la Ciudad de México, organizó los Juegos Olímpicos del 68 y otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó la nueva ley del trabajo tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros. Luis Echeverría Álvarez creó el Instituto Mexicano del Comercio Exterior e instituyó en 1975 la Secretaría de Turismo y de Reforma Agraria. Llevó a la práctica una activa política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales, y durante su mandato creció el presupuesto para la UNAM en 1.688%. José López Portillo. Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y Sonda de Campeche. Promulgó la ley de amnistía política y en el campo internacional restableció las relaciones diplomáticas con España. Miguel de la Madrid Hurtado. En enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociación en México, logra ser admitido en el GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Carlos Salinas de Gortari. Disminución de la deuda externa, disminución de la deuda interna, reanudación de las relaciones de Estado-Iglesia, privatización de la banca, privatización de las empresas paraestatales, disminución de 3 ceros a la moneda, disminución de la tasa del IVA del 15% al 10%. Ernesto Zedillo
apertura política mexicana que permitió que en julio de 1997 la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal fuera real y fecha en que también el PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Vicente Fox Quesada incrementó las reservas internacionales de 33.555 millones de dólares en el 2000, incrementándolo en 68.701 millones de dólares. Incrementó el gasto en desarrollo social, transparencia y acceso a la información pública con la creación del IFAI. Felipe Calderón, su primer acto como presidente fue el nombramiento de secretarios de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Marina. Propuso el aumento salarial de los militares mexicanos. En materia penal propuso una serie de reformas como nuevo Código Penal único para toda la República. Enrique Peña Nieto, Cruzada Nacional contra el Hambre, la reforma educativa, política económica, reforma financiera, reforma energética, reforma de telecomunicaciones y reforma hacendaria.